cuando dice grabando. Pusieron a grabar. Bueno, habíamos visto ecuaciones trigonométricas. Ahora vamos con los gráficos de las funciones trigonométricas. Entonces, uno, si quiere hacer un gráfico del seno, por ejemplo, si uno quiere hacer un gráfico de una parábola, no tiene problema, porque si yo quiero graficar esta función, hago una tabla de valores y listo. Pero si yo quiero graficar igual seno de x, bueno, está bien, tengo una calculadora y le voy dando valores a la calculadora y trato de ir marcando esos puntitos. Pero cuando no había calculadoras, igual conocían el gráfico del seno, bajo este análisis. Acá tengo un círculo unitario de radio 1, entonces sabemos que si yo marco un ángulo cualquiera, por ejemplo, este de 45, el seno es la componente y. Porque este puntito XY, el seno del ángulo, es la componente en Y, porque el seno es opuesto sobre hipotenusa y el coseno de alfa es la componente X. Por lo tanto, si yo marco, por ejemplo, la vuelta, o sea, entre 0 y 2pi, digo esto es 2pi, esto es pi, esto es pi sobre 2 y esto es 3pi sobre 2, puedo decir, bueno, en 45, este palito lo traslado a este gráfico y digo, bueno, anda más o menos por acá, ese puntito. En 0, si yo quiero saber el 0, sería este puntito de acá, no tiene altura, así que en 0 el seno vale 0. Y en 1, o sea, cuando estamos en 90 grados, acá, lo transponemos así hasta este grafiquito y vale este puntito. Ya tengo 3 puntitos y puedo hacer entre 45 y 0 la mitad y lo traspaso por acá. Y el gráfico del seno no es una línea recta, es algo curvo así. Ahora, si el ángulo pasa para el otro cuadrante, por ejemplo en 135, vale lo mismo que en 45. O sea, empieza a bajar. ¿Ven? Este puntito acá era 1, acá baja, sigue bajando hasta que en pi vale 0. Entonces, tenemos este puntito acá, baja, en pi vale 0, y después del otro lado repite la historia, pero con valores negativos. Entonces, ese es el gráfico del seno. Y después se vuelve a repetir, porque es una función periódica. Hace así, baja y vuelve a subir. Y lo mismo del otro lado. Baja, vuelve a subir, etc. Entonces se dice que es una función periódica y este es su periodo. El periodo del seno es 2pi. ¿Qué significa periodo? Que si yo hago un corrimiento de 2pi, el seno vale lo mismo. O sea, si yo estoy en este punto y me adelanto 2pi, voy a parar a un punto donde el seno vale igual. Si hacemos el gráfico del coseno, en 0, el coseno, observemos que vale toda esta longitud, porque el coseno es la x.
Entonces, el gráfico del coseno está desfasado con el del seno. O sea, hacemos otra vez, esto es 2pi, esto es pi, esto es pi sobre 2, esto es 3pi sobre 2. En 0 vale 1, en 45 vale lo mismo que el seno y en 90 vale 0. O sea, es así. Cuando pasa para el otro cuadrante, la componente x se hace negativa, viene así, después empieza a subir y llega acá. Lo máximo que vale es 1, lo mínimo que vale es menos 1, igual que el seno, lo mínimo que vale es menos 1, lo máximo que vale es 1, y después es periódico, se vuelve a repetir. Entonces, ya tenemos los gráficos del seno y el coseno. Si me dicen graficar el seno de x y hacen ese firulete, nadie le va a decir de dónde lo sacaron. Pero apoyados en el círculo trigonométrico ven cuál es el motivo por el cual el grafiquito es ese. Entonces, observamos que son funciones periódicas, que son funciones que su imagen está entre menos 1 y 1, pero son funciones que no son inyectivas, porque recuerden que inyectiva era que no había dos puntos con la misma imagen. En el seno hay infinitos puntos con la misma imagen, porque si yo quiero saber cuándo el seno vale un medio, tengo este, etcétera, por un lado y para el otro. Entonces, si pasamos en limpio, tenemos los siguientes gráficos que tienen que registrar. El seno sube, baja, baja y sube. Y el periodo es 2pi. Esto es 1, esto es menos 1, esto es pi. El valor más alto es en pi sobre 2, el más bajo es 3pi sobre 2. Este es el gráfico del seno. El gráfico del coseno lo podemos hacer en el mismo gráfico para que vean que es la misma función, pero está como corrida. Así, este es el gráfico del coseno. Tanto el seno como el coseno son funciones que tienen periodo 2pi. Y la imagen de las dos funciones es menos 1, 1. Y son no inyectivas. ¿Qué significa que son no inyectivas? Que si yo tengo seno de x igual seno de y, está mal decir que x es igual a y. En cambio, con la exponencial y el logaritmo, que eran inyectivas, sí podía decir eso. Y el otro gráfico que tienen que registrar es el gráfico de la tangente, que es seno sobre coseno. Observemos que la tangente, como es una división, cuando el de abajo es 0 no existe. Y el coseno es 0 es en pi sobre 2 y en menos pi sobre 2. Entonces el gráfico de la tangente, cuando me acerco a pi sobre 2, se va a infinito, y a pi sobre 2 negativo va para abajo. Y después se repite. Se repite con un periodo de pi. O sea, el periodo de la tangente es pi. Para un lado y para el otro. Periodo es pi. Bueno, esto es lo básico que tienen que saber de los gráficos del seno, del coseno y de la tangente. Veamos algunas propiedades, porque no siempre voy a tener seno de x. Si yo tengo igual a por seno de b por x, esta letra que está acá adelante se llama amplitud. Y el periodo, al tener un número multiplicado a la x, es 2pi sobre b. Este es el periodo. Entonces, como siempre se dibujan en 4 tramos,
este es el periodo, este es el periodo sobre 2, este es un cuarto del periodo y esto es 3/4 del periodo. Ahí van a dibujar el seno o el coseno. Entonces supongamos que me dicen f de x igual 2 por el seno de 2x. Entonces decimos, la amplitud es 2. Y el periodo es 2pi dividido 2, o sea, pi dividido 2, porque la x está multiplicada por 2. Si la x está multiplicada por 7, 2pi sobre 7. Entonces hacemos el dibujito, marco los 4 puntos y el periodo es pi. Entonces, la mitad del periodo es un medio de pi, o sea, pi sobre 2, ¿ven? La mitad del periodo. Un cuarto del periodo es pi sobre 4 y 3/4 del periodo es 3pi sobre 4. Como es un seno y tiene amplitud 2, quiere decir que sube hasta 2. Después baja, vuelve a bajar y sube. Esto es menos 2, esto es 2, este es el eje Y, este es el eje X, este es su periodo que es pi, y después se vuelve a repetir para un lado y para el otro en forma simétrica. Vamos a modificarlo un poquito. Supongamos que en vez de 2 senos nos ponen f de x igual 3 por coseno de 2x más menos 1. La amplitud es 3. El periodo es 2pi sobre 2. ¿Qué significa el menos 1? Que bajo mi función una unidad para abajo. Entonces, primero el periodo es pi. Hacemos el dibujito. Marco los 4 números fantásticos. El periodo es pi. Pi sobre 2, pi sobre 4, 3pi sobre 4. Y tiene amplitud, lo bajo 1. Entonces, como tiro el eje X una unidad para abajo. Es un coseno, el coseno viene de arriba y tiene amplitud 3. O sea, ¿ven? Menos 1, 0, 1, 2, amplitud 3. Baja hasta este puntito. Ahora, 3 para abajo. Menos 2, menos 3, menos 4. O sea, viene acá. Después vuelve a subir y termina acá. Ese es el gráfico de f de x igual 3 por coseno de 2x menos 1. La imagen en este caso es, estamos acá en menos 4 hasta, no, ahí, a ver, menos 1, 3 para arriba hasta 2. ¿Ven? Tenemos 3 para arriba, 3 para abajo desde el menos 1. Entonces la imagen es menos 4, 2. Tenemos la imagen, tenemos el periodo, tenemos el gráfico, tenemos los corrimientos, tenemos la amplitud. Pero todavía lo pueden complicar un poquito más. Me ponen f de x igual 2 seno de 2x más pi menos 1. Entonces, la amplitud es 2. El periodo es 2pi sobre 2, o sea pi. Este menos 1 quiere decir que baja 1. Si dice
Si dice más 1, sube 1. Y esto que está acá adentro quiere decir que hay un corrimiento en X, que el secreto es agarrar, igualarlo a 0, 2x más pi igual 0, 2x es menos pi, x es menos pi sobre 2. Entonces como que en menos pi sobre 2 es donde la empezamos a dibujar. Divido en 4, esto es 2pi, esto es pi, esto es pi sobre 2, 3pi sobre 2, menos pi sobre 2, línea vertical. Menos 1. Es como que este es mi eje de coordenadas. Es un seno y tiene amplitud 2, o sea, llega hasta acá. Después baja y de menos 1 a 2 para abajo llega hasta menos 3. Ahí quedó. Esto es menos 3. Podemos decir que la imagen de f es menos 3, 1. Bueno, ahí ya es lo peor de lo peor. Tiene el grafiquito de esa función. Ahora vamos al revés. Me dan una función, me dicen que la función es sinusoidal y me dan una cosa así. Bueno, me dicen que este punto de acá es menos pi sobre 4. Y este punto de acá es 11 pi sobre 4. Me dicen que esto es 3, esto es menos 3 y me dicen que la función es de la forma igual a por seno de b por x más c. Hallar a, b y c. A veces me pueden poner más d. A, b, c y d. Entonces, como la gráfica, ven, de la función sinusoidal que tenemos que encontrar a, b, c y d, está nivelada en y, o sea, no es que está más arriba de un lado que del otro, no tiene corrimientos ni para arriba ni para abajo. Por lo tanto, d es 0. No está corrida en y. ¿Qué más podemos sacar? Puedo sacar, si esto es menos 3 y esto es 3, esto que va de acá a acá es 2 veces la amplitud. O sea, 2 veces la amplitud es 6, o sea, la amplitud es 3. Entonces ya tengo el valor de A y el valor de D. ¿Qué más podemos sacar? Y, a ver, me dan este número y este número. La distancia entre estos dos números es 11 sobre 4pi menos pi sobre 4 me da 10pi sobre 4 que es 5pi sobre 2. Esa es la distancia entre esos dos puntos. Ahora, ¿qué representa
la distancia entre esos dos puntos en el gráfico sinusoidal. No es un periodo, porque un periodo sería hasta acá. Es 2 veces el periodo, ¿ven? Subió, bajó, subió, pum, periodo. Tiki, 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 2 periodos. O sea, yo sé que 2 veces t es 5pi sobre 4. O sea, t es 5pi sobre 2. ¿Y de qué me sirve esto? Y porque yo sé que esto es 2pi sobre lo que multiplica a la x, que es b. ¿Ven? Sacamos que la distancia entre estos dos puntos es 2pi. Entonces, el período, perdón, es 2pi, es 5pi sobre 4. Y eso es 2 veces el período. Entonces el período es 5pi sobre, 5pi sobre, acá, sobre 8, perdón. 5pi sobre 8. Y eso es 2pi sobre b. Así que multiplico, me queda 16pi sobre 16 quintos. Me queda que b es 16 quintos. Porque pi se fue con pi. Entonces pongamos, acá tengo 3, acá tengo 16 quintos, acá tengo 0. Entonces mi función está tomando color porque ya tengo todo salvo c. O sea, tenemos que i es seno de 16 quintos más c. ¿Quién me dice, quién se le ocurre cómo hacer para sacar el valor de c? ¿Qué podemos hacer para sacar el valor? Igualas a 0. No, porque si le igualo a 0, ¿en qué punto? A ver, yo Lo que sé está entre paréntesis. en pi sobre, claro, pero yo sé que en pi sobre 4, ¿cuánto vale la función en pi sobre 4? Yo sé que i en x igual pi sobre 4, lo veo con mis ojos, es 0. Entonces, esto es 3 por el seno de 16 quintos por pi sobre 4 más c. Paso el 3 dividiendo, me queda 0 igual seno de 16 sobre 4 es 16 quintos, pongo pi sobre 4, me queda 4 quintos de pi más c, tiene que ser 0, entonces 4 quintos de pi más c tiene que ser igual a kpi, o sea 0, porque el seno era 0 en kpi. Por lo tanto, saco que c es menos 16 quintos pi. Bueno, ahí tengo A, tengo B, tengo C. Es recurrente este tipo de ejercicios que me dan una función. A veces está más levantadita, o sea, no siempre está en D igual 0. Hay veces, si yo veo que está entre 11 y, qué sé yo, y menos 1, bueno, sé que es el máximo y el mínimo. La distancia entre los dos es 12. Si la distancia entre los dos es 12, la amplitud es 6. Y después, si a 11 le resto 6, me da 5. Quiere decir que D es 5. O sea, vamos a aclarar eso, porque no siempre está centrada la gráfica. Si yo tengo los ejes así, y mi gráfica está, supongamos así, me dice, mira, esto que está acá es menos 2 y esto que está acá es 6. Entonces digo, 2 veces la amplitud es 8, la amplitud es 4. Entonces I va a ser 4 por seno de verdura más, ¿y qué le pongo acá? Bueno, si la amplitud es 4, quiere decir que de 6, 4 para abajo, estamos en el 2, ¿ven? 4 para arriba, 4 para abajo. O sea, D es 2. Bueno, y ahí ya tenemos todos los secretos de los gráficos. O sea, puede ocurrir que tenga que graficar la función, como también puede ocurrir que me den un gráfico y yo a partir del gráfico tenga que sacar la función. Todo este tipo de ejercicios
tranqui porque cuando terminemos de ver todos los temas vamos a tener 2 meses practicando parciales y parciales y parciales y van a ver que a medida que hagamos, qué sé yo, fácil 30 exámenes, van a aparecer por lo menos 9 ejercicios de trigonometría que del gráfico voy a tener que rescatar A, B, C, D, etcétera, imagen, una cosa por el estilo, y ahí van a ir rebobinando. Tienen que hacerse un resumen de todos los temas. Yo en un momento mandé un resumen, no sé si lo perdieron, pero era un resumen de toda la materia del ingreso. Fíjense para arriba, en algún lugar debe estar. Si no lo encuentran, me dicen y yo hablo con la chica que ya entró, que me lo mande otra vez y lo vuelvo a reenviar. Pero el resumen lo tienen que hacer ustedes. O sea, pero teniendo uno de referencia, se van dando cuenta, esto lo pongo, esto no lo pongo, esto no tengo idea, lo pregunto, etc. Bueno, ¿qué más? Vimos ecuaciones trigonométricas, vimos gráficos de trigonométricas, viene resolución de triángulos no rectángulos. O sea, cuando un triángulo es rectángulo, esto lo vieron al colegio, tienen SOHCAHTOA, y tienen Pitágoras. Pitágoras, 600 años antes de Cristo, los tipos ya sabían esto, que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y bueno, hay problemitas que me dan este dato y la hipotenusa y me piden un ángulo, bueno, problemas del colegio. Acá los triángulos no necesariamente son triángulos, sino son obliculoángulos. O sea que tiene un ángulo obtuso y Pitágoras no funciona. O sea, por ejemplo, cosas así. Decimos, esto es A, B, C. Siempre la letra opuesta es minúscula y denota la longitud. Tenemos que sigue valiendo que A más B más C 180. Esto se cumple en la geometría euclidiana. La geometría euclidiana es la que se basa en los postulados de Euclides y el quinto postulado dice que dos rectas paralelas no se cortan nunca. Eso es lo que dice, básicamente. Hay otras geometrías que niegan ese postulado y dicen que dos rectas paralelas se tocan. Entonces, eso da pie a otras geometrías que no son ficción. O sea, en relatividad, en física, cuando, bueno, no lo van a estudiar nunca, pero la idea es que los cuerpos curvan el espacio y la geometría de Euclides no funciona. O sea que si tienen 3 puntos de referencia y arman un triángulo, la suma da menor que 180 o mayor que 180. Y uno puede decir, bueno, pero estamos flasheando, ¿dónde pasa eso? Bueno, el GPS, que les da las coordenadas de la ubicación y que los va guiando a medida que van manejando o van yendo de un lugar a otro, tiene una corrección relativista debido a que la suma de los ángulos interiores no es 180, que si no se tuviera en cuenta, los mandaría a cualquier lugar. Bueno, pero para el ingreso A más B más C y durante toda la carrera de ingeniería, de hecho le pueden preguntar a cualquier ingeniero si la suma de los ángulos interiores puede dar distinto de 180, le va a decir nunca. Así que esto es cultura general. Entonces, tenemos dos teoremas. El teorema del seno me dice que el seno del ángulo A sobre A es igual al seno del ángulo B sobre B es igual al seno del ángulo C sobre C. Algunos lo vieron al revés. A sobre seno de A igual B sobre seno de B igual C sobre seno de C. Es el teorema del seno que sirve para la resolución de este tipo de triángulos, pero para usar este teorema necesito sí o sí conocer un lado y el ángulo opuesto, para poder entrar a multiplicar en cruz y sacar el resto de las cosas. O sea, si de pronto tengo 3 ángulos, no funciona. Si tengo 3 ángulos y un lado, sí, porque ahí empezamos a multiplicar en cruz y sale. Y después tenemos el teorema del coseno, que me dice
que C cuadrado es A cuadrado más B cuadrado menos 2AB coseno del ángulo C, del ángulo comprendido, de este. ¿Bien? Tengo este, saco el de enfrente. Observen que si C es 90, o sea, si el triángulo es rectángulo, coseno de 90 es 0 y me queda Pitágoras. O sea, el teorema Pitágoras es un caso particular del teorema del coseno. Y así con el C lo puedo hacer con nosotros. A cuadrado es B cuadrado más C cuadrado menos 2A por B por coseno del ángulo comprendido. Y B cuadrado es A cuadrado más C cuadrado menos 2A por C por coseno del ángulo B. O sea, para usar el teorema del coseno necesito dos lados y el ángulo comprendido entre esos dos lados. O sea, si yo tengo este lado y este ángulo, no funciona el teorema del coseno, tengo que ir por el teorema del seno. Entonces tenemos teorema del coseno, teorema del seno, cultura general, y después hay una fórmula que les permite calcular el área de un triángulo sin hacer base por altura, que se llama la fórmula de Herón. Herón era un matemático que trabajaba en la biblioteca de Alejandría y sacó, admirador de Pitágoras, sacó el área de un triángulo sin hacer base por altura sobre 2. El tipo definió el semiperímetro como A más B más C sobre 2 y el área de cualquier triángulo es raíz cuadrada de P por P menos A por P menos B por P menos C. Al que le intriga esta fórmula lo puede googlear y dice demostración del teorema de Herón y hay un matemático peladito que hace problemas raros en internet que lo demuestra en 10-15 minutos cómo Herón llegó a esta demostración haciendo Pitágoras un montón de veces. Igual no es curiosidad, o sea, no es que mirar ese video y saber la demostración de Herón me da más chance para entrar. Para entrar lo que tienen que saber es la fórmula del teorema del seno, el teorema del coseno, la fórmula de Herón y que la suma de los ángulos es 180. Bueno, entonces, ¿cómo me pueden preguntar un problema de este estilo? Me pueden decir, por ejemplo, que quiero medir la altura de una montaña. ¿Cómo hago para medir la altura de una? Imagínense, ustedes tienen que medir la altura de esta montaña. ¿Cómo hacemos para medirla? No puedo ir a la cima y hacer una perforación y tirar 1 centímetro. Eso es ridículo. Tampoco tienen GPS para hacer tiki y que le diga la altura. Entonces, la geometría le permitía hacer ese tipo de cosas. ¿Cómo? Por ejemplo, vamos a volar la montaña, la idea es, yo miro el ángulo que hay a la cima. Este punto es A, camino un cachito, supongamos camino 200 metros, vuelvo a medir el ángulo a la cima. Obviamente, supongamos que esto es 30 y esto va a ser 32. A medida que me voy acercando, el ángulo a la cima es mayor. Entonces, con esta info yo puedo sacar la altura de la montaña. O sea, esto es B, esto es C, esto es D, problema que han tomado un par de veces. ¿Cómo hacemos? Tenemos dos triángulos. Primero miro este triángulo. Y decimos, este es rectángulo, así que esto es 90. Podemos decir que el seno de 32 es a la distancia que queremos calcular, que es la altura de C, como el seno de 90 es a BD. O sea, puedo decir que DC es BD por seno de 32 y 2 seno de 90. Es decir, para calcular la altura de la montaña, lo que necesito es BD. Entonces voy al triángulo al lado y decimos, si esto es 32, esto que está acá, como la suma me tiene que dar 180, es 142.
Y si este es 142 y este es 30, perdón, 142 no, 148. ¿Sí? Porque 32 más 148 es 180. Bueno, si este es 148 y este es 30, este es 2 grados. Entonces puedo volver a jugar con el teorema del seno en el triángulo al lado y digo, seno de 2 grados es a 200 metros como seno de 32 es a BD. O sea, de acá saco que BD es 200 metros por seno de 32 dividido seno de 3 grados. Entonces, una vez que tenemos eso, ahí, ¿qué pasa? De acá saco BD. Una vez que tengo BD, lo enchufo ahí y ahí sale BC. Bueno, entonces los problemas de trigonometría son para aplicar el teorema del coseno, el teorema del seno en formas muy especiales y hay que practicar, hay que ir buscando exámenes y viendo. A ver si encuentro uno. ¿Cómo se llama? Había un problema de trigonometría mortal. A ver, lo encuentro. Miren, este se lo voy a mandar para que lo piensen. Ahí hay uno de gráficos de trigonometría. ¿Dónde está? Este piénsenlo para... Uy. Y el de abajo es de un gráfico trigonométrico. Y a ver el otro. Si no lo... Ajá, sí, sí. Acá está. Ahí lo paso. Miren esos dos problemas, el del cubito lo pueden pensar. Me interesa el de arriba, el triángulo este.
Para los que miran el video, está en el WhatsApp la foto. Tenemos así. Me dicen que esto es beta, esto es beta. Este punto es X, esta distancia de la base esta es X. Me dicen que esto es 4, que esto es 6. Y me dicen, y me preguntan qué hay X. Piensen un minuto primero, para que no sea tan bloom así de contragolpe. ¿Qué pueden hacer? Me dan ese triangulito, me dan esos dos ángulos beta que no los conozco, me dicen que calcule esta distancia y tengo que esto es 4 y que eso es 6. Piensen en silencio un minuto. Bueno, ¿alguna idea? Este es un problema que tomaron en marzo de este año, no, a ver, claro, en marzo de este año no, del anteaño, o sea, del 2021. Uno quiere sacar X, entonces empieza, ¿cómo saco X? Por ejemplo, tangente de beta es 4 y 2X, pero no tengo beta. Entonces, si no tengo beta, ¿cómo hago para sacar X? Me dan un 6 ahí arriba, pero acá no puedo hacer SOHCAHTOA porque esto es beta y nada más. ¿Qué puedo hacer? Este es de 90. Entonces observen la siguiente sutileza. Tangente de 2 beta, porque 2 beta sería todo esto, es opuesto, que es 10, dividido X. Y uno dice, bueno, estamos en la misma, porque beta no lo tenía, 2 beta tampoco. Entonces, cuando yo les doy fórmulas para que estudien, es porque son importantes. Yo me acuerdo que les expliqué la clase anterior, no la anterior, seno de alfa más menos beta, coseno de alfa más menos beta, tangente de alfa más menos beta. Había una fórmula que decía tangente de alfa más menos beta es tangente de alfa más menos tangente de beta dividido 1 menos más tangente de alfa por tangente de beta. Pero acá no tengo alfa y beta, tengo 2 beta. 2 beta es como que alfa es igual a beta. Entonces, tangente de 2 beta sería beta más beta, o sea, tangente de beta más tangente de beta es 2 tangente de beta, dividido 1 menos tangente cuadrado de beta. Cuando llego ahí, digo, bueno, tangente de 2 beta es 10 sobre x. Tangente beta es 4 sobre x. 2 por 4 sobre x dividido 1 menos 4 sobre x al cuadrado. Entonces me queda 10 sobre x por 1 menos 16 sobre x cuadrado es 2 menos 4 sobre x. Bueno, y ahí tengo una ecuación en x que sacan como un denominador, multiplican en cruz y sale. Este ejercicio es excelente porque estoy seguro que es muy raro que se le ocurra a uno, a alguien, ¿cómo hacen para en el medio de un examen, con los nervios que tienen,
que se les ocurra esto. Entonces, mucha gente dice, son unos hijos de puta, nos mataron a todos, están re locos lo que toman, que no quieren que entre nadie. No, esa no es la respuesta correcta. La respuesta es, hay que entrenarse, hay que hacer mínimo 60 exámenes para tener aceitado el cerebro. Y porque esto uno lo aprende, primero está el proceso de entender qué es lo que escribí y terminarlo, entenderlo, repetirlo, rehacerlo, y uno eso le va a decir, porque a veces toman algo así parecido y uno dice, bueno, a ver, beta, 2 beta, me mando con el seno de beta y después el seno de 2 beta, aplico la fórmula y llego a algo. Eso es ir abriendo la cabeza, es ir generando fluidez en la cabeza para resolver situaciones nuevas. Otra gente cree que tiene que memorizar ejercicios, y cuando va al examen quiere que le toquen alguno de los ejercicios que tiene en la cabeza y cuando ven que el primero ya es totalmente distinta, baja la persiana y no le sale nada. Entonces lo que hay que hacer es rehacer los videos, estudiar mucho los videos que hacemos porque tienen mucha info ahí, y ir revisando los ejercicios para atrás, o sea, no solamente ver lo que están viendo, sino de vez en cuando decir, bueno, a ver, repasemos inecuaciones, repasemos polinomios. Igual, por más que no lo hagan, cuando terminemos, porque ahora el miércoles vamos a ver vectores, el viernes vamos a ver estática, la semana que viene vamos a ver sistemas de ecuaciones, y después nos quedan 2 semanas más, vamos a ver geometría y física a los chapuzones, pero en junio vamos a empezar a hacer exámenes y tratar de hacer un examen por clase. Entonces van a tener mínimamente como 27 exámenes hechos, más todos los videos que tienen. Y bueno, lo único que tienen que hacer es organizarse y repasar y estudiar. Bueno, nos vemos el miércoles a las 6 de la tarde. Hasta luego. Los del martes, los del plus, los veo mañana. Chao. Chao, hasta luego. Chao.